Darme 3 segundos. Aviso a todo el mundo que estamos grabando. Muy buenas tardes. Comenzamos este webinar de psicosociología que hemos organizado desde Mieses con muchísimo cariño para, sobre todo, darle valor esencial para la excelencia y la sostenibilidad de las organizaciones. Dejarme que voy a compartir con vosotros lo que sería el cartel del día. Un momentito. Muy bien. En los últimos años, la salud mental ha emergido como un tema central en el ámbito laboral, reconociéndose que el bienestar emocional y psicológico de las personas trabajadoras es fundamental para el éxito de cualquier organización. Hola. Y estamos en estos momentos con estrés laboral, sobrecarga de trabajo, falta de apoyo emocional en el entorno de trabajo, y son factores que nos puedan llegar al agotamiento, la disminución de la productividad e incluso a problemas graves de salud. Por eso es crucial que las empresas no solo enfoquen sus esfuerzos en alcanzar objetivos de rendimiento, sino también en poner a las personas en el centro de sus estrategias. Y no estábamos hablando solo de factores de riesgo, de condiciones de trabajo, de evaluaciones, de medidas preventivas. Desde Mieses Global tenemos nuestra propia visión de la psicosociología, que la usamos como herramienta clave para entender y mejorar el bienestar de las organizaciones, donde se destaca la importancia de poner a las personas, como siempre, en el centro también de la gestión empresarial para lograr una verdadera transformación organizacional. Uno de nuestros puntales es el bienestar integral como base del éxito organizacional. Poner a las personas en el centro implica entender que estas dinámicas y diseñar entornos de trabajo que favorezcan la salud laboral, el desarrollo personal y el equilibrio entre la vida laboral y personal. También destacamos el liderazgo organizacional, que debe ser humano y empático y consciente, con indicadores súper importantes, con indicadores que nos demuestran el incremento de las competencias de los trabajadores, su motivación, etcétera. Mises Global promueve la creación de una cultura organizacional que valore la diversidad, el respeto, el apoyo mutuo. Por todo ello, desde Mises Global hemos organizado con muchísimo cariño este webinar hoy como una herramienta clave para entender y mejorar el bienestar de las organizaciones. Para ello, contaremos con 3 socios de Mieses, no nos hemos tenido que ir muy lejos. En principio, primero hablará Javier Blasco, después Esther Castelló y Francisco Martínez Losa, compañeros todos nuestros de este movimiento en el que estamos todos involucrados. Si queréis, pasamos ya directamente a la que es la presentación de Javier. Es un experto en Derecho y Salud Laboral con una sólida trayectoria en empresas multinacionales. También sigue siendo miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque organizan desde el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y además de su pasión por la comunicación y la investigación, lo convierte en un profesional integral comprometido con el desarrollo de estrategias efectivas para entornos laborales más seguros y alineados con las normativas internacionales. Hoy Javier nos hablará del informe de absentismo laboral que ha realizado en su trabajo y la relación con la psicosociología, y nos ofrecerá su visión holística detrás de las ausencias. También, además, compartirá con nosotros esta visión de la psicosociología que tiene él en esta participación que hizo en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, dejo de compartir, que comparta él su propio documento, y bienvenido y muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos y a todas, gracias Mamen, y gracias Manel por la invitación y a todos los socios de Mieses. Bueno, pues yo voy efectivamente, la presentación mía va a tratar sobre las ausencias, sobre el absentismo y sobre la prevención de carácter psicosocial. A mí la palabra absentismo tengo que reconocer que es una palabra que me resulta un poco compleja, ¿no? Ya sabéis que desde el punto de vista mediático, sobre todo últimamente se habla mucho de esta fenomenología. Yo tenía una presentación que voy a, que voy a compartir, que tengo aquí en PowerPoint, efectivamente. No sé si se ve, ¿no? Perfectamente. Sí, se ve ¿Sí la ves? perfectamente. Vale. Bueno, pues la voy a compartir. Entonces, bueno, es decir, realmente.
a mí la vinculación entre las ausencias y la salud mental y los factores psicosociales, pues yo creo que es algo con carácter empírico. Es verdad que la idea hoy es profundizar sobre todo en búsqueda de soluciones, ver antecedentes, pero sí es verdad que es difícil abstraerse, digamos, de la realidad, de toda la parte más mediática, ¿no? Nosotros llevamos, pues, bueno, este año ha salido en julio la 13ª edición del informe, sacamos informes trimestrales también desde hace 3 años. Y además, a mediados de julio, pues, tuve también el orgullo de participar con Foment de Treball, con la patronal de Cataluña, en un informe que me pidió Jordi García Viñas y Xavier Ibars, el director de Relaciones Laborales de Foment, de hacer un informe también, en este caso, con una población de empresas de Cataluña y que presentamos allí, ¿no? Bueno, estas son las cifras, ¿vale? Las cifras, pues, seguramente os suenan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cuál es el equivalente a jornada completa, en cuántas personas en teoría pues no trabajan cada día, los ratios, la tasa de ausencias, que ya a nadie se le escapa, que llevamos sobre todo incluso en lo que va de 2024 un incremento importante. Tenemos que remontarnos al año 2020, a la pandemia, para ver, evidentemente, con cifras reales de contingencia común y de contingencia profesional estas ausencias, pero las cifras son complicadas y yo creo que a nadie se le escapa el cómo impacta esto, no solamente en la cuenta de resultados de las organizaciones, sino también desde el punto de vista del clima laboral y desde el punto de vista, evidentemente, de lo que es el estado de la salud, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y cómo se aborda esto desde el punto de vista de la salud mental, de los factores psicosociales? Bueno, nosotros desde el principio intentamos hacer un estudio, o antes se decía, holístico, ¿no? O multidisciplinar o poliédrico. Más allá de la palabra, que repito, yo cada vez me gusta más hablar de ausencia, me gusta más hablar en clave positivo de bienestar. Creo que es importante analizar, y ahí que todos los años hemos analizado tanto la parte estadística, conceptual, jurídica, de negociación colectiva, pero hemos analizado muchos vectores, muchas caras del poliedro. Hemos hablado de la discapacidad, de los típicos tópicos, ¿no? Del género, de la edad, hemos hablado evidentemente de modelos de empresas saludables, de igualdad, de protección de datos también, que nos salió el GDPR y la ley orgánica del año 2018. Bueno, pero si os dais cuenta, empieza a ser ya un básico en los últimos años, prácticamente desde el año 2018 ya empezamos a hablar de salud mental, de riesgos psicosociales, también de vigilancia a la salud, la interacción que tiene en esta disciplina. Y bueno, y en esa línea un poco, la primera pregunta que surge efectivamente es ver qué está pasando, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás? Porque al final hay que ver cuáles son realmente los antecedentes, ¿no? ¿Qué hay detrás de la ausencia? ¿Qué hay detrás de las cifras? ¿Qué parte tiene que ver con la salud mental, con el bienestar emocional? ¿Qué parte tiene que ver con los factores psicosociales? Hay que bucear efectivamente en la prevención de riesgos laborales, porque las cifras muchas veces nos dan información que nos puede desorientar, ¿no? De hecho, hay una geografía del absentismo, ahora se repite año a año, igual que hay un ciclo económico que normalmente viene acompañado en momentos de crecimiento, también de crecimiento de las ausencias, y luego hay una geografía del absentismo pues, que parece que dice que la gente del sur pues, somos más seguros que los del norte, y sin embargo uno pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Es decir, ¿tiene que ver con esa parte de prevención primaria, secundaria, terciaria? Pues no. No porque, de hecho, se da la paradoja de que algunos territorios con menor índice o menor tasa de incidencia en la enfermedad común, sin embargo, tienen mayor duración, con lo cual ahí sí que va a depender de cómo esté pertrechado el modelo, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios públicos. Es decir, hay una parte muy importante que tiene que ver con la atención, con la asistencia. Es decir, lo que está pasando en materia de salud mental, que efectivamente, más allá de la geografía o más allá de los sectores, que es verdad que cuando vemos también como reiteradamente sectores como la industria tienen mayor ausencia que sectores como la construcción, que sin embargo tienen mucha más contingencia profesional, y como dentro de los subsectores, pues subsectores como la salud, subsectores como la administración, subsectores como la educación, aparte de algunos subsectores de actividades, ¿no? Más residuales como agua, saneamiento, son los que copan, ¿no? Con lo cual hay que ver dentro de esas profesiones efectivamente el porqué, ¿no? De esa mayor incidencia en la parte de las ausencias, y dentro de la parte de las ausencias ver qué patologías son las que subyacen. Y es verdad que hay prácticamente ya un 14% de casos en la incidencia, la tasa de incidencia de la enfermedad común, que tienen que ver con los factores psicosociales, que tienen que ver con problemas de salud mental, independientemente de que el primero siga siendo o sigan siendo los trastornos musculoesqueléticos. Con lo cual, aparte de las causas que nosotros empezamos a bucear ya en el año 2012, que efectivamente tiene que ver con la generosidad desde el punto de vista de las prestaciones,
que tiene que ver con el ciclo económico y además vemos cómo en los territorios con mayor tasa de desempleo hay menor ausencia, con lo cual sí que parece que la capacidad, digamos, la mayor o menor dependencia del empleo puede hacer también que influya en esa parte motivacional que a su vez antecede en la decisión de acudir o no a trabajar, pero sí que parece que hay una relación directa, evidentemente, con la carga de trabajo o con las condiciones, digamos, o con la carga, digamos, de las tareas, ¿no? Aquí hay una variable de género que hay que tener en cuenta, estamos hablando de la doble jornada, ¿vale? De la mujer que mayoritariamente asume las cargas domésticas y cómo eso influye también en las cuestiones de carácter psicosocial y mental, ¿no? Tiene que ver también con la antigüedad de la empresa y a nadie se le escapa que el coste, digamos, ese doble coste, esos dos multiplicadores, salario, antigüedad en coste de extinción contractual, hace que efectivamente el perfil de la persona que se ausenta tiene que ver muchas veces pues, con personas con mayores salarios, en definitiva, mucho más costoso de cara a la salida y que la gente joven tiene menos, igual de incidencia, pero sin embargo tiene menos gravedad y eso pasa tanto la contingencia profesional como la contingencia común. Y también, evidentemente, hay una constante importante en la ausencia que tiene que ver con el tipo de trabajo, ¿vale? El tipo de trabajo. Es decir, el tipo de trabajo donde efectivamente podemos hablar de aspectos motivacionales, podemos hablar de algunas otras variables que estamos analizando y que estamos viendo cómo se están repitiendo, porque al final yo creo que nadie se le escapa, ¿no? Viendo un poco sobre todo, qué hay de nuevo en la situación actual que haga que esté creciendo esta incidencia y efectivamente cuando hemos hecho no solamente el informe de Santismo, nosotros tenemos un informe sobre factores psicosociales y salud mental que sacamos precisamente al final de año, donde veíamos cómo pues aparte de esa correlación con los empleos más estresantes, sí que había, evidentemente, cada vez más los directores de recursos humanos reconocían que había una mayor componente emocional en la tarea, ¿no? Y la pregunta es, de cara a la robotización, de cara a esa especie de amenaza que hay, de cara a los empleos, algo que es muy positivo, que es la parte más humana de la tarea, que es la parte más emocional, que sin embargo hay que gestionar, ¿no? A nosotros lo que nos vienen a decir es que cada vez más hay muchos puestos de trabajo, ya no son solamente los sectores sociosanitarios, el sector de la nutrición, el sector de la vigilancia, sectores que evidentemente se ven de bruces, ¿no? Y que empatizan y que dentro de esa empatía, pues muchas veces hay que gestionar precisamente ese tipo de variables, pero efectivamente vemos cómo nos encontramos con una serie de antecedentes, ¿no? También el tamaño de la empresa, y esto es importante, las empresas más grandes tienen mayores tasas de absentismo y también la orientación a objetivos, ¿no? Evidentemente las cuestiones que tienen que ver con la productividad. El incentivo tiene un impacto directo desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la competitividad, pero como decía, hay una parte muy importante que vemos en los observatorios psicosociales que tiene que ver con esa parte, ese componente emocional de las tareas que influyen, ¿no? Igual que influye evidentemente las políticas o la falta de políticas en este caso desde el punto de vista de los servicios públicos. En España tenemos aproximadamente 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 personas, y esto es un problema de cara a la atención primaria, sobre todo. Hay que tener en cuenta esa parte de nuevas realidades sociolaborales que están impactando claramente desde el punto de vista de los factores psicosociales, envejecimiento de la población, digitalización, evidentemente la incertidumbre económica, la rotación, hay muchas variables. Y sobre todo también es verdad que la vuelta de la pandemia, pues seguramente va a crear también una mayor expectativa, ¿no? Desde el punto de vista de la salud y también de la salud emocional. Final, ¿no? De cara a buscar soluciones, porque al final hemos hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con la asistencia primaria, pero también tiene que ver con la colaboración público-privada, porque hablar de un marco global desde el punto de vista legal, sí, podemos hablar evidentemente de cómo atajar la palabra, ¿no? La palabra de la ausencia, pero a mí no me gustaría centrarme en esta ponencia exclusivamente en este tópico del absentismo, que repito, pues prácticamente cada 3 o 4 meses pues, inunda los titulares de los medios de comunicación, sino yo creo que lo que nos tiene que preocupar es por qué está ocurriendo esto y qué hay o qué se podría hacer, digamos, para mejorarlo. Pues hay una parte importante que yo creo que se está estudiando que tiene que ver con las metodologías de trabajo, con la metodología de evolución, y luego se hablará yo creo que solamente de esto. Hay una parte importante que tiene que ver con el marco regulador y está hablando efectivamente no solamente de la parte más reactiva de control, sino sobre todo la parte más proactiva, ¿no? La parte que tiene que ver con la ayuda de las empresas, en un tejido mayoritariamente de pymes, desde el punto de vista de cómo alinear la estrategia de seguridad y salud con el Sistema Nacional de Salud y con la Estrategia Nacional de Salud Mental, que también existe, evidentemente. El cómo fomentar también a través de la negociación colectiva, que es como al final
conseguimos hacer un poco ese traje a medida, ¿no? Porque la norma se queda, yo, probablemente un poco grande para todos, ¿no? La norma, pues a lo mejor es mucho más fácil de implementar en grandes empresas que tienen departamentos de prevención veteranos, que tienen implementados planes de empresas saludables, pero la pregunta es cómo llevar esto al terreno, ¿no? No solamente en general a la sociedad, sino también a la pequeña empresa. Y luego, efectivamente, el cómo trabajar en clave, no solamente de modelos de empresas saludables, sino también abordando la parte del individuo, de la persona. Bueno, al final, antes hablaba de la prevención primaria, de la secundaria y de la terciaria, y luego el cómo abordar este problema, porque ese círculo que en ocasiones aparece como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, una normativa que no responde, unos recursos públicos que tampoco responden, organizaciones que no siempre pueden dedicar los recursos y personas que están absolutamente desamparadas, ¿no? Bueno, pues algunos países están haciendo algunas experiencias que tienen que ver, en este caso, con el trabajo sobre la resiliencia también, con el trabajo desde la persona, cómo entrenar también a las personas de cara, efectivamente, a cómo hacer ese abordaje. Y los que llevamos tiempo trabajando en prevención sabemos de lo que estamos hablando, pero sí que es verdad que, como decía, al menos en la encuesta o en las encuestas, a nosotros hay como cuatro grandes focos, ¿no? Uno tiene que ver con las políticas públicas y con el autocuidado, otro tiene que ver con las tareas y con los empleos, y ahí podemos meter esa parte de componente emocional de las tareas, pero también esas variables que están afectando ya a las organizaciones. Estoy hablando del envejecimiento de la población, estoy hablando de cómo la digitalización influye enormemente de forma positiva en muchas cuestiones, pero hay que gestionar esa parte que nos afecta, problemas desde el punto de vista cognitivo, problemas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también la incertidumbre que genera en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo y las nuevas realidades sociolaborales, ¿no? Es decir, podemos hablar de precariedad, de hecho hay una publicación que la conocéis seguramente, Salud Mental y Precariedad. ¿Qué podemos entender por precariedad, no? O tenemos que habituarnos, acostumbrarnos a nuevas formas de trabajo. Es decir, superados, digamos, los grandes billings que ya hemos visto, ¿no? El tema de los riders, pero efectivamente vamos a entornos de trabajo cada vez más descentralizados, entornos de trabajo donde cada vez más pues la inmediatez, cada vez más la volatilidad, cada vez más el cambio de tareas, la versatilidad, la polivalencia, cómo interactuamos con máquinas, con robots, con inteligencia artificial, si somos capaces de seguir el ritmo y somos capaces dentro de ese proceso que parece necesario, que genera, que tiene grandes requerimientos de cara a los estresores, que me refiero a la cualificación y la recualificación en competencias digitales. Todos estos son elementos que efectivamente nos llevan pues, a trabajar pues, en cuatro patas. En una pata, evidentemente, que tiene que ver con el bienestar de carácter físico y que retroalimenta a los factores psicosociales. Lo hemos dicho, hay sectores con enorme absentismo y con factores también de carácter psicoemocional que tienen que ver con problemas físicos con antecedentes. Hay que trabajar en clave de bienestar psicoemocional y esto no solamente debería quedar de cara a las grandes empresas, sino yo creo que aquí, en esa colaboración público-privada, la parte sobre todo de lo público debería fomentar también la implementación de este tipo de modelo, que las empresas, las organizaciones y las personas también lo vean como algo competitivo. Si queremos prolongar o no la vida laboral, si queremos llegar a cierta edad, con perdón de la expresión, no muy cascados, evidentemente deberíamos trabajar en esa clave que decía, no solamente de resiliencia, sino también desde el punto de vista del autocuidado, ¿no? Y luego hay una parte que tiene que ver con el bienestar social, ¿no? Es decir, las organizaciones tienen que proyectar esa parte del bienestar social que retroalimenta también el bienestar individual de las personas trabajadoras y, evidentemente, el bienestar laboral con los elementos básicos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto de vista de factores psicosociales, si uno no tiene hecho los deberes en los básicos de la prevención, de la seguridad, de la higiene, de la ergonomía, difícilmente podemos hacer un abordaje de otro tipo de variables, que ahora es verdad que están teniendo mucho mayor impacto, y sí que parece que detrás de muchos de estos de los elementos que influyen enormemente en los factores psicosociales, no solamente estamos hablando de la carga del trabajo, de la carga de las tareas, no solamente estamos hablando de problemas de comunicación, de problemas organizacionales, desde el punto de vista, digamos, de autonomía, desde el punto de vista, digamos, de toma de decisiones, sino estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con esa parte más soft de los recursos humanos. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el compromiso, que tiene que ver con la motivación, con el trabajo, que tiene que ver con la motivación, con la propia organización. Como decía, el absentismo no es solo una cuestión desde el punto de vista de coste. Yo recuerdo el primer informe que se lo envié
a mi General Counsel en Zurich, en Suiza. Me dice, pero realmente es un problema en España. Claro, yo le explicaba un poco cómo funciona nuestro modelo de cotización, cómo funciona nuestro modelo de prestaciones. Claro, la situación es radicalmente distinta. No tiene nada que ver. De hecho, seguimos buscando en conocer país por país de cómo funciona la gestión de los sectores psicoespaciales, la gestión de la prevención y también la gestión de la contingencia común y de la profesional. Y sí que parece que es fundamental alinear los factores psicosociales, dentro del plan de prevención y ese plan de prevención dentro del plan estratégico de recursos humanos y dentro de ese plan, evidentemente, dentro de lo que es el plan de la propia compañía, el plan de la propia, el plan el business plan, el plan de la compañía, trabajando en clave de comunicación interna, que es una de las grandes variables que en muchas ocasiones también está afectando a estos problemas de salud mental. De hecho, en la encuesta hemos preguntado cosas en teoría tan duras, pero tan reales como, oye, ¿y qué hay de los managers? ¿No? Es decir, ¿están entrenados los managers para hacer un abordaje de la salud mental de sus equipos? ¿Están ellos entrenados para hacer un abordaje de su propia salud mental? ¿Seguimos pensando en esa especie de superhombres o de supermujeres que son capaces de aguantar cualquier cuestión? Si no hay managers sanos, comprometidos y saludables, no hay equipos saludables, y esto desde el punto de vista psicoemocional es algo, es decir, todavía existe un enorme estigma en temas de salud mental y mucho más cuando estamos hablando de personas con responsabilidades. Y esto efectivamente pues no solamente se hace a través de encuestas de clima, ¿no? Típicas encuestas, sino evidentemente hay que ir a la raíz, a los planes de prevención y a las encuestas y a las evaluaciones de riesgos psicosociales y analizar otras muchas variables, ¿no? Yo creo que esto ya prácticamente he llegado al tiempo, me he puesto una pequeña alarma y ya he llegado, con lo cual, pues si os parece, lo voy a dejar aquí y me someteré luego a, bueno, a las reflexiones y a las preguntas que queráis que tengamos. Estupendo, estupendo, Javier. Muchísimas gracias por ajustarte tanto al tiempo. Y le damos paso directamente a Esther Castelló. Esther Castelló es pedagoga de vocación y experta en prevención de riesgos laborales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos y prevención de riesgos laborales. Desde el 2013, Esther lidera proyectos de consultoría y de formación. Su trabajo está enfocado en ayudar a las personas y organizaciones a crecer, fortalecerse y alcanzar sus objetivos. Para Esther, no hay mayor satisfacción que observar el impacto tangible de un proceso de aprendizaje en una persona. Esperamos que en este webinar, todos los que le acompañamos, hoy también podamos experimentar esta transformación. Su intervención hoy se centrará en las evaluaciones psicosociales efectivas. Muchas gracias. Esther, adelante. Muchas gracias, Mamen. Gracias, Manel, y por invitar a AFOR y invitarme a mí a esta webinar de hoy. Manel nos propuso a AFOR pues poder hablar un poco de las sensaciones que tenemos respecto a en qué momento nos encontramos ahora mismo aquí en España y en Latinoamérica sobre cuál es la realidad respecto a las evaluaciones psicosociales. Francisco ha hecho un preámbulo súper interesante. Estamos en el meollo de hablar del absentismo. Se ha de hablar de absentismo, se han de sacar datos importantes para llegar a lo último, ¿no?, que ha dicho Francisco. Si no hay planes efectivos, si no hay realmente una concienciación y una sensibilización, no se puede evaluar, identificar y poner realmente medidas que prevengan situaciones. Entonces, el preámbulo de Francisco nos abre una buena forma de abordar nuestra aportación desde AFOR. AFOR, para quien no los conozca, somos una consultoría especializada en psicosocial. Nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a valorar, diagnosticar, evaluar psicosocialmente el impacto de los riesgos psicosociales en las personas que están trabajando en las organizaciones. Somos ya más de 100 personas que en activo estamos trabajando en esta organización, pues un poco para lo que dice nuestra CEO, ¿no? Evangelizar en la realidad de que hay que evaluar psicosocialmente, hay que hacer ver a las personas que son los directivos y las directivas de las organizaciones que hay que ayudar a las personas que están, ¿no? En el centro de las empresas están las personas y hay que ayudar a las personas, ¿no? Francisco nos ha aportado datos muy impactantes de absentismo, pero sí que es cierto que AFOR, de una manera mucho más tímida,
ha estado analizando la realidad psicosocial, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que todo lo que había pasado antes de la pandemia, ya existía el estrés, ya existía el burnout, pero estaba floreciendo y nos ha puesto encima de la mesa datos espeluznantes, ¿no? Ya sabemos que la OMS nos ha ido diciendo, ¿no? La cantidad de personas que sufren depresión, el gasto que representa para los países, que hayan pérdidas de absentismo, como nos ha dicho Francisco, y la cantidad de días que las personas no acuden a su puesto de trabajo, el impacto que representa eso a las personas, a lo mejor no se contabiliza al principio tanto como los días hábiles que pierden las personas de su vida sufriendo una enfermedad mental. Hay muchísima inversión para poder intentar tratar tratamientos de depresión y de ansiedad. Eso es lo que nos está avisando la OMS. Y sobre todo lo más importante, ¿no? El 60% de las bajas laborales en Europa son por estrés, ya nos lo iba diciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Durante la pandemia, AFOR conocía esos datos. Sí que es cierto que al salir de la pandemia, una noticia que nos impactó mucho a toda la sociedad española era que éramos los líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Eso fue un dato que nos hizo pensar mucho a todos como sociedad y a raíz de ello pues, han florecido temas pues, como el acoso tecnológico, el tecnoestrés. Volvíamos otra vez a hablar de más burnout era necesario poner eso en el centro y valorar qué estábamos haciendo en las organizaciones, por qué esto no estaba funcionando, por qué no se le daba el valor importante. Después de pandemia hicimos una aportación con la Fundación Pons para saber un poco las personas activas en nuestra sociedad en España, de qué forma estaban viendo cómo su salud estaba empeorando. Y los datos nos decían, pues nos hablaban de cuestiones tan importantes como sensaciones de agobio y tensión, tanto en el momento del trabajo, tanto en su espacio de trabajo, como alteraciones del sueño, lo que provocaba evidentemente unas alteraciones fisiológicas importantes que las arrastrábamos al entorno de trabajo, y luego la falta de concentración. La falta de concentración tanto en el trabajo como fuera, ¿no? Muy bien, pues eso nos hace pensar, y con Manel estuvimos hablando durante mucho tiempo, en esta webinar lo que queríamos era hacer entender que el diagnóstico psicosocial era muy importante tenerlo en cuenta desde una serie de perspectivas, ¿no? Dejar ya esa visión de la prevención y darle esa dimensión de bienestar social en las organizaciones, pero un bienestar que, como ha dicho Francisco, no es un bienestar físico, no es un bienestar saludable, es un bienestar integrado, ¿no? Hay que hacer prevención integral teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Esa percepción holística. El concepto de la diversidad ha sido aplastante a raíz de la pandemia, ¿no? Hay que tener en cuenta las personas diversas y diversas en muchos sentidos, no solamente la edad, sino sus capacidades y sus habilidades, ¿no? Cognitivas, físicas. Son personas que están en las organizaciones con situaciones concretas que no se las escucha y que son personas que a lo mejor ahora mismo las tenemos en las universidades, en los colegios, que presentan situaciones de dificultad de aprendizaje y luego van a ser nuestras personas activas en las organizaciones. Y muchas de ellas ya están en las organizaciones trabajando. Son personas con una diversidad que se ha de aprovechar, ¿no? Ahí también tenemos que ver y diagnosticar cómo la empresa produce un impacto, su trabajo en la empresa, y eso hay que medirlo y hay que saber qué sucede. Es muy importante los líderes, como ha dicho mi compañero, ha de haber un compromiso de liderazgo, ¿no? Un liderazgo transformacional, con una cultura preventiva importante, donde se desestigmatice el concepto del estrés, el concepto de la enfermedad mental. Eso es importante. Si no trabajamos bajo estas premisas, va a ser difícil que sea una evaluación de riesgos con éxito, porque entonces no estamos viendo lo diversa que es nuestra población, las necesidades que tienen y el impacto que está generando en sus vidas personales. Muy bien. Era importante que destacáramos, sobre todo lo hablamos mucho con Manel, que los ejes fundamentales para poder hablar de una evaluación psicosocial efectiva en las organizaciones, las empresas han de entender que se ha de hacer una evaluación no porque cada ciertos años los tenemos que hacer, sino porque vamos a tener que ver el impacto y hemos de valorar cuál es la salud mental
de las personas que trabajan. Ahora mismo hay grandes equipos médicos que están trabajando de la mano de los responsables de psicosociología en esas organizaciones, que se plantean no solamente tenemos que evaluar el riesgo psicosocial, sino que tenemos que hacer algo, porque yo sé que hay muchas personas en mi organización que sufren estrés, sufren depresión, y hay algunas que generan absentismo en la organización, pero hay otras que no, ¿no? Francisco, en su estudio de absentismo, hablaba, ¿no? Aumenta el absentismo de las personas cuando estas personas llevan muchos años en la organización, ¿no? Pero aquellas personas que no llevan tanto tiempo y están en la organización, si yo no uno el riesgo psicosocial, el efecto que produce ese factor de riesgo, y lo estoy alineando con el efecto que tiene en la salud mental de mi población activa, estoy perdiendo esa trazabilidad y estoy perdiendo ese valor añadido a los indicadores que tiene que tener mi organización, ¿no? Para hacer eso, para evaluar con ciencia, ¿no? Para evaluar, para saber qué sucede, hemos de tener muy claro el diagnóstico, la estrategia que tiene que tener la empresa y sobre todo florecer los resultados, que no dé miedo a los representantes de los trabajadores presentar esos datos, que no dé miedo a la población de la organización a hablar de cosas y ponerse a trabajar en ello, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hay que desestigmatizar, hay que quitar ese miedo, esa sensación de que, oh, qué mal estamos. Bueno, estamos mal, pero... Muy bien, entonces en esa sensación, en esa situación de necesidad urgente de evaluar, porque llevábamos tiempo con ganas de hacer algo importante, ¿no? Salíamos de una pandemia, sabíamos que las personas estaban con muchas necesidades psicosociales, unimos esfuerzos, la Asociación PRL Innovación, la Universidad de Barcelona con el decano Joan Guardia y a Forgel como partner tecnológico, y apostamos por darle una visión mucho más orientada a las ODS. Nació Mentally Pro como una herramienta que ponía la evaluación de riesgo psicosocial en la parte estratégica empresarial, ¿no? Tenemos que valorar la sostenibilidad, la excelencia de las organizaciones, pues la salud mental, ese objetivo de nuestros ODS es un objetivo que se ha de poner en el mismo nivel que el resto, ¿no? Entonces, ideamos, pensamos y trabajamos conjuntamente con grandes organizaciones, más de 65 empresas que nos ayudaron a co-crear una herramienta que se basaba en eso, ¿no? En el género, en pensar aquellas estrategias necesarias en las empresas, ¿no? Valorar y evaluar pensando en las diferencias que provocaban un impacto en la salud mental. Se generó, después de muchos años de trabajo, mucho tiempo, muchas reuniones y mucho debate, se quiso crear un instrumento de evaluación psicosocial que fuera actual. No es que el resto no fueran actuales, el resto hay muchas empresas que las tienen, ¿no? Los métodos que se están utilizando hasta ahora existen, hay muchas empresas, damos fe, que quieren seguir evaluando con ese método y está muy bien, porque pueden comparar con la estrategia y el histórico que tienen, pero sí que es cierto que hay empresas que buscaban un valor añadido por lo que había sucedido, ¿no? Pues porque las empresas han cambiado, se han digitalizado, las plantillas ya no están al 100% en las empresas. Hay que pensar en los riesgos que antes llamábamos emergentes y ahora son muy actuales, ¿no? La digitalización ha provocado mucho sesgo y hay factores muy importantes a tener en cuenta. Entonces, intentamos actualizarnos lo más posible. Hablamos de nuevas dimensiones psicosociales como el teletrabajo, la digitalización, el tecnoestrés, y una cosa muy importante, quisimos que hubieran baremos de sectorización. O sea, no podemos comparar o no queremos comparar, queremos trabajar desde la mejor comparación y desde la excelencia de la comparación por sectores, para que cada empresa se sienta comparado con datos que le representan. Esa fue la gran apuesta de Mentally, porque creemos que es importante que cuando yo quiera ver cómo está mi plantilla respecto a ese sector, a ese trabajo, pues que pueda hacerlo con datos que se acerquen mucho a su realidad. Muy bien, pues ahí empezamos a trabajar y trabajamos con empresas muy importantes y muy interesantes que estaban muy alineadas con nuestro interés, y la intención también era generar la mayor información sobre la salud mental que estaba sucediendo en las organizaciones, para hablar de la salud psicosocial, ¿no? Para poder empezar a tener esos parámetros que nos determinasen cuál era la situación y poder empezar a dar feedback sobre esos datos, que creemos que en breve los vamos a poder ya ofrecer a las personas, a las empresas que han evaluado a través de este. Muy bien.
Esa es la novedad. Mentally pues se hizo al final con más de 50, al final han sido 65. Se están ya actualmente validando en diferentes empresas, hay diferentes países y en diferentes idiomas para dar la máxima cobertura posible. Es un sistema, un método de evaluar con 14 preguntas. Solo son 14 preguntas, aproximadamente se hace entre 10-15 minutos y se hace a través de un método que es muy actual, ¿no? En recursos humanos se está utilizando mucho el ítem ipsativo. El ítem ipsativo es innovador. Muchas de las cosas que nos han pasado en las organizaciones, ¿no? Hay que innovar y hay que digitalizar y aquí pues se ha intentado utilizar un método innovador. El ítem ipsativo lo que ayuda es a pensar realmente en la pregunta y no penalizar puntuando. Vamos a ordenar una serie de secuencias, sentencias, frases y lo que no vamos a hacer es puntuar al 1 o al 5, favoreciendo o empeorando a la organización, porque esa no es la intención de una evaluación psicosocial. La intención de la evaluación psicosocial es detectar, diagnosticar, no poner en el peor situación a la organización. Lo que hace bien la organización hay que resaltar. Y afortunadamente pues ya tenemos 10 baremos de actividad y ya estamos trabajando con datos muy interesantes sobre las actividades. Las empresas que nos ayudaron a esta prueba piloto para poder tener ya la homologación del método, y ya tenemos nuestro newspaper que nos avala, ha sido gracias pues, a empresas, responsables de recursos humanos, responsables de prevención de estas organizaciones, que nos ayudaron a hacer las pruebas para poder sacar el método adelante. Y pudimos, ya estamos utilizándolo, el Mentally en una serie de sectores que pueden favorecer que tengamos datos del sector y que actualmente ya podamos a empresas darles información sobre el sector comparándose con el sector. Dentro de este sector incluso se pueden sacar subsectores, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con una universidad y es cierto, no es lo mismo la educación en la universidad que la educación haciendo un grado superior o un grado medio que educación obligatoria. Esther, 2 minutos. Me quedan 2 minutos, perfecto, muy bien. Muy bien, quería recordar simplemente que lo que quiere la evaluación psicosocial es trabajar estos factores de riesgo. Hay que pedirle a la organización que piense que respondiendo a esta evaluación vamos a poder ver, la organización va a poder ver cómo está respecto a estos factores de riesgo y hay que trabajar porque estos factores de riesgo puedan darnos datos, ¿no? Que la representación legal de las personas trabajadoras, que la dirección siempre piense en que la información que se va a poder sacar va a ayudar a poder darle herramientas a las personas para mejorar su salud mental y que el impacto de estos riesgos sea el menor posible. Vale, me he querido acelerar. Simplemente que gracias por darnos este tiempo, ¿no? Y poder hablar A de evaluación ti, psicosocial. ha sido un placer, la verdad, colaborar contigo en la preparación de esta Gracias. jornada. Contigo Un también. verdadero placer. Bien. Muchísimas gracias, Esther. A ti. A continuación participará Francisco Martínez Losa, Paco, para los demás que lo conocemos de aquí. Para mí ese es Paco, ¿verdad? Sí, Es súper. director de Audit y Control Estrés, que fue la primera empresa dedicada a riesgos psicosociales y al estrés laboral. Paco es psicólogo, consultor, que lleva años dedicándose a crear organizaciones resilientes y saludables. Su enfoque único combina su conocimiento en salud psicosocial con un compromiso profundo hacia la justicia social, buscando siempre un equilibrio entre bienestar, sostenibilidad y prosperidad. Paco trabaja con empresas para ayudarlas a adaptarse en los desafíos actuales, desde la inteligencia artificial hasta las crisis climáticas, etcétera, convirtiéndolas en empresas, lo que él llama organizaciones 3.0, resilientes, responsables y rentables. Muchas gracias, Paco. Todo Muchas tuyo. gracias a vosotros y vosotras. Se ve en la presentación, Se ve ¿no? perfectamente, sí. Vale. Puede ser que cambie al modo de presentador. Entonces me lo avisáis y lo cambio, ¿eh? Eso lo digo porque de vez en cuando suele saltar. Sí, esto Bueno, pasa. buenas tardes a todos y todas. Un placer y sobre todo compartir la mesa con Francisco y con Esther y bueno, Mamen y el resto de personas. Yo os hablaré un poco más desde la perspectiva ya bueno, de una forma de trabajar, ¿no? Una forma de trabajar para mejorar estas condiciones psicosociales
y que, como ya han venido advirtiendo los ponentes anteriores, de alguna forma se ha precipitado o al menos ha habido un interés más acuciante a raíz de la pandemia, ¿no? Y los datos que a raíz de la pandemia se han visibilizado en muchos casos y también por el incremento de algunas de las condiciones de riesgo. Em, Como también anticipaba Mamen, nosotros empezamos hace 24 años a trabajar en el ámbito psicosocial. Realmente había muy pocas herramientas. Yo recuerdo que la primera evaluación que hicimos como tal, tuvimos que utilizar distintos cuestionarios, bueno, cuestionarios de clima mezclados con la versión antiquísima que tenía el FSICO, una versión que tenía una metodología del instituto y sobre todo técnicas cualitativas. Desde entonces hasta ahora pues hemos tenido que ir incorporando, viendo por un lado lo que estaba apareciendo y también pues se han ido incorporando nuevos elementos, nuevos conceptos, sobre todo, como veis, un poco que se refleja aquí, ¿no? Es que la resiliencia, cómo trabajamos la resiliencia, qué relación tiene con todo esto de la gestión de las condiciones psicosociales. No me gusta hablar de condiciones psicosociales, no hablar exclusivamente de riesgos, porque las condiciones psicosociales también actúan en positivo y por tanto también es importante identificar las fortalezas, ¿no? Y potenciarlas. El compromiso también es otro elemento más y que está muy ligado también a la salud mental y al bienestar y que de alguna forma está en el otro extremo, ¿no? Del agotamiento emocional. Por lo tanto, también es interesante y es una cosa que fuimos incorporando. Como decía, esta visión positiva y una de las formas de trabajar más habituales que tenemos es a través de desarrollar, bueno, utilizar el potencial de las distintas personas, ¿no? Y establecer sinergias a través de combinar sus talentos. Por lo tanto, es un poco el ámbito en el que nos movemos. Y lo que quiero presentar precisamente está vinculado a esta combinación de talentos apoyada fundamentalmente por un papel clave que es el líder, ¿no? En la organización. Eh, a ver, perdonad, no pasa, no sé por qué. Ahora, ha pasado de diapositiva, no sé. Me quedo aquí como bloqueado. Vale. Bien, no voy a ser muy breve con ello, simplemente ya se ha Paco, anticipado. disculpa, nosotros lo que estamos viendo es la portada todavía, ¿eh? No ha cambiado nada, No, no ha cambiado estabas- ni una diapositiva. no, en mi ordenador no. Pues fíjate, y al resto entonces imagino que tampoco. Están diciendo que no. A ver, Y es que pensaba que era en traducción, y entonces ajá. me parecía muy interesante y como Voy a, y voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si esta vale, vez. Creo que va a ser lo más fácil porque si no nos vamos a volver loco para nada, ¿no? A ver, entiendo que tendrá que. Perdonad, ¿eh? Un segundo. No entiendo el porqué. ¿a mí me la has enviado? No, lo siento. No, 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 era para tener un plan B. Vale, a ver. Ahora es cuando Paco, sus niveles de estrés están elevando, 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 pero Paco es un No, hombre ya. resiliente. Hay dos opciones, compartir PowerPoint y la pantalla. Va a probar de nuevo el Venga, PowerPoint y si sí, volveré a intentar ir por pantalla y ya está. sí, normalmente con pantalla funciona mejor. Mira, ahora estás, mira, a ver ahora. ¿Está bien? Ahora, en cuanto le da la presentación, a ver qué sucede. Ese es Vale. el tema. Al dar la presentación, ¿se ve? ¿Se mueve esto? No, no se ve. Nosotros nos hemos quedado en la anterior. No le des esa presentación, déjalo así y ve pasándolas poco a poco, una a una, así. Ahora vemos las de las mariposas. Vale. Espera, ya no sé qué he hecho que la he hecho desaparecer. Qué lío. Vale, ¿veis a las Sí, mariposas? La pondré un perfectamente. poquito más grande para que se vea y quito esto un poco. Estupendo. Se ve genial. Vale. Gracias. Gracias, Vale, Paco. pues Y un poco. perdona que no te he avisado Nada, antes. ningún problema. Lo que quiero, cuando hablemos de resiliencia está muy ¿Ves vinculado. cómo eres un hombre resiliente? Perdón, disculpa. No, como no, pues no es la primera vez que me pasa, pues Vale. me lo tomo tranquilamente. Es una forma de afrontar el estrés, ¿no? Bien, como os decía, lo cierto es que constantemente tenemos que adaptarnos a distintas situaciones, a distintas condiciones, en el caso que nos ocupa, distintas condiciones de trabajo. Pero no solamente se cambian las condiciones de trabajo, sino también cambian nuestras expectativas, nuestra forma bueno, de desear algo del trabajo o de combinarlo con nuestra vida personal. Y esto está teniendo cada vez más repercusión, como podemos imaginar, ¿no? Pero bueno, no es algo que en principio sea, ¿no? Los tiempos siempre han estado cambiando, ¿no? Como decía
la canción de Bob Dylan. Lo cierto es que de alguna manera sí que la cosa se acelera. Y si hay algo que realmente nos lleva a pensar que estamos en ¿no? en ese mundo volátil, incierto, ¿no? Complejo y con esa ambigüedad a la hora de poder gestionarlo, si no estábamos muy por la labor y muy de acuerdo, tuvo que venir en el 2020, ¿no? La epidemia del COVID para decirnos que sí, que cualquier día esa foto que hacemos, ¿no? Mejor o peor hecha de las condiciones psicosociales, de repente cambia totalmente. Y tenemos que estar preparados para abordarlo. Y eso, lógicamente, al cambiar las condiciones de trabajo, van a cambiar nuestra experiencia laboral y para bien a veces, pero otras veces de forma negativa, ¿no? Bien, se habla de otros modelos, bueno, se habla ¿no? Hiperconectado, turbulento, este mundo frágil, que genera ansiedad, que es incomprensible, que es inmediato. Bueno, es igual el modelo, pero lo que sí que es cierto es que las cosas están cambiando, los estresores laborales y las condiciones de trabajo están cambiando constantemente. Por ejemplo, esto no voy a entrar en ello, simplemente pues si estáis interesados os podéis poner en contacto conmigo. Apareció publicado recientemente en un libro que se llama Límites a la conectividad permanente en el trabajo, ¿no? Y que publicamos varios autores a través de la Universidad Llama Primer. Y bueno, pues simplemente aquí reflejaba cómo las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo estaban afectando prácticamente a todas las condiciones de trabajo que valoramos habitualmente en los modelos de evaluación de riesgos psicosociales. Simplemente es esto. ¿De acuerdo? No quiero entrar en ello ahora. Sí que esta nueva situación, esto también forma parte de ese artículo, y ya digo, si estáis interesados me lo podéis solicitar y os lo enviaré. Eh, pero dentro de todo, bueno, como veis, hay una parte del artículo que hacía un análisis DAFO, ¿no? Un análisis para ver qué debilidades, ¿no? Tenía, sobre todo, muy vinculadas a la cultura de las organizaciones, pero también qué oportunidades había. Y para mí, una de las principales oportunidades, si no la principal, es transformar las organizaciones, desarrollar la resiliencia organizacional. Y en este sentido juega un papel clave, o lógicamente juegan un papel clave todos los líderes, ¿no? Y esto es una de las cosas que os quiero precisamente enseñar. Por tanto, este entorno complejo, estas situaciones, estas condiciones a las que nos vamos enfrentando, a veces novedosas, también pueden suponer una oportunidad. Y eso es lo que quiero, no solamente una amenaza, ¿no? Es lo que también quiero reflejar. Me apetece o quisiera compartir varios términos, sobre todo que se utilizan en psicología para explicar cómo abordamos, ¿no? las dificultades, cómo abordamos el estrés. Y uno de los términos fundamentales es el término de afrontamiento. Por tanto, ¿cómo podemos abordar esta complejidad? Pues veremos o sea, modelos para poder afrontar. Y desde luego no nos queda otra que ir incorporando, ir pensando en que las cosas tenemos que hacerlas de maneras diferentes para poder abordar estos nuevos escenarios. Y estas nuevas también personas que se enfrentan a estos escenarios. Bien, ¿qué es el afrontamiento? Está la definición más clásica, que es la de Richard Lazarus y Susan Folman, que dice que bueno, son pensamientos y comportamientos que utilizamos para gestionar estas exigencias, estas demandas, que pueden ser externas, pero que en muchas ocasiones son demandas internas. Pensad, por ejemplo, una persona perfeccionista, ¿no? Una que estará constantemente poniéndose retos muy elevados. Eso puede llevar al desgaste y, sobre todo, también en muchos casos, a no conseguir alcanzar estos retos y a la frustración. Por lo tanto, es la movilización de recursos para superar estas demandas. O bien, para reducir el impacto negativo que estas demandas pueden tener en nosotros. Por lo tanto, el afrontamiento tiene esa doble vertiente. Va hacia el problema, intentar solucionar o minimizar el problema, o va hacia las consecuencias. Por eso se habla normalmente afrontamiento orientado al problema y el afrontamiento orientado a la emoción. Es decir, cómo podemos reducir el impacto negativo o cambiar ese impacto por otro. Bien, dentro del afrontamiento quiero también destacar que normalmente cuando pensamos en afrontamiento del estrés estamos pensando desde una perspectiva reactiva, es decir, sucede una situación desagradable, sucede o llega una demanda, ¿no? Una dificultad que tenemos que abordar y frente a esa dificultad nosotros generamos ese movimiento, ¿no? Canalizamos esa energía, como os decía antes, o bien para solucionar el problema o bien para al menos reducir el impacto negativo.
Bien, podemos hablar también de afrontamiento preventivo. Daros cuenta, yo sé que tradicionalmente se van a dar una serie de problemáticas y yo lo que voy a hacer es capacitarme, tener una serie de recursos para cuando lleguen estas demandas o este problema, estar preparado y llevarlo mejor. Daros cuenta que en esta diapositiva aparece un nuevo concepto del afrontamiento, que es el afrontamiento proactivo, ¿no? Y el afrontamiento proactivo viene a ser algo muy similar a lo que sería el afrontamiento preventivo. Sin embargo, el foco o la forma de entenderlo es diferente. Está más relacionado con la parte esa no sé si habéis oído hablar, ¿no?, del estrés positivo, que los psicólogos lo llamamos eustrés, y el estrés negativo, al que le denominamos distrés, ¿de acuerdo? Está más vinculado con este estrés positivo. Y esta es, digamos, una visión más positiva de las posibles dificultades, es decir, como un reto, como una oportunidad. Por supuesto que tendremos problemas y que en este caso, en el afrontamiento, lo que intentará será que tengan la menor duración posible, que tengan el menor impacto positivo, sea negativo, perdón, y que podamos aprender de ello. Pero daos cuenta que incorpora otro elemento adicional, visionar muchas de estas dificultades como una oportunidad de crecimiento o para una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? Y esto es lo que quería citaros. También quiero incorporar otro elemento nuevo frente al afrontamiento tradicional, y es el afrontamiento colectivo. Daos cuenta que las demandas no solamente me llegan a mí, daos cuenta que en general, cuando estamos hablando de intervención psicosocial, hay distintos. Cuando hablamos de intervención primaria, estamos pensando en abordarlo a nivel organizacional, ¿no? Vamos a cambiar el sistema de comunicación, las cargas de trabajo se distribuyen mal porque están mal mesuradas, por lo que sea, vamos a hacer cambios organizativos. Hay otra forma de intervenir que tiene que ver, otras formas de intervenir que son la intervención secundaria, es decir, que va a dotarme de más recursos, de más competencias para afrontar, de nuevo la palabra afrontar, ¿no?, para superar esta situación de dificultad, esta situación estresante, o bien la intervención terciaria, ya se ha producido un impacto, va a intentar minimizar este impacto negativo o cambiarlo por un impacto positivo. Daos cuenta que aquí normalmente lo pensamos en persona, en la persona, en el individuo. Se enfrenta a una dificultad que tiene una serie utiliza una serie de estrategias, pone en juego una serie de competencias y tiene un impacto sobre él o sobre ella. ¿De acuerdo? Puede ser el impacto, pues mira, dificultades para dormir, tengo problemas digestivos o me cuesta relacionarme con las personas porque lo estoy pasando fatal. Ahora cambiad el chip y vamos a pensar en este mismo modelo desde la perspectiva colectiva. Y esto es precisamente el interés en hablar de afrontamiento, y por eso me interesa hablar de liderazgo, ¿no?, porque es la manera de cómo podemos abordarlo. Bien, cuando estamos hablando de afrontamiento colectivo en el equipo, como, digamos, algunas de las características fundamentales dentro de los equipos de trabajo. Como veis aquí, y además está muy relacionado, como veis, con la salud mental, ¿no? Es decir, una comunicación abierta, es decir, que podamos compartir nuestras preocupaciones, compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que a mí me apetece o el problema que tengo contigo. Por lo tanto, esto además puede ayudar, y ayuda, de hecho, a manejar mejor y poder resolver los conflictos entre personas. Otro elemento clave protector, además, en la experiencia de este es el apoyo emocional, el apoyo, ¿no? En este caso, no solo emocional dentro de los miembros del grupo, sino también el apoyo cognitivo. Oye, ¿qué ideas tienes? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo solucionar este problema? O vamos a intentar solucionarlo entre los dos. Y el apoyo instrumental, a veces, ¿no? Oye, quiero disponer de tus recursos, es decir, puedes dedicarme tiempo y ayudarme a presentar este proyecto que tengo para mañana. Luego, otro de los elementos tiene que ver con la cooperación, el compartir y también el poder repartir de una manera efectiva, pero sobre todo también equitativa, comunicada, que todo el mundo sepa el porqué, pues los recursos, las cargas, responsabilidades dentro del equipo. Y para ello es importante otros elementos clave, ¿no? Y sobre todo si queremos el innovar, ¿no?, o queremos el buscar soluciones nuevas a nuevos problemas, combinar los talentos, ¿no?, el poder colaborar. Y por último, como veis, la toma de decisiones dentro del grupo en muchos casos es compartida, forman parte las opiniones, y se utiliza el talento y la opinión de los miembros. Y dentro de estos tipos de equipos, otro elemento clave es la cultura de reconocimiento.
¿de acuerdo? Bien, os quería presentar el modelo de liderazgo que nosotros hemos venido desarrollando desde hace ya Paco, unos 2 años. minutillos. Vale, y que da respuesta a esto que os comento, ¿de acuerdo? Bueno, el modelo se llama Lidera 3.0, de competencias de liderazgo saludable y resiliente. Nos permite, por un lado, diagnosticar, ¿no?, competencias para los líderes, y en este caso, además, damos mucha importancia no solo a la dirección de la organización, sino también a los mandos intermedios. Este modelo, ya digo, permite diagnosticar, pero sobre todo orientar cuáles son las necesidades a la hora de desarrollar competencias que puedan generar esto que acabamos de ver en los miembros del equipo. Es decir, que potencien, ¿no?, la resiliencia de los miembros, que sean capaces de adaptarse a las dificultades a través, ¿no?, de ese compartir talento, de esa forma de trabajar combinada y participativa. Eh, También que los líderes promuevan unas condiciones psicosociales positivas, las relaciones interpersonales son importantes, la empatía, ¿no?, el apoyo social dentro del grupo, sobre todo el apoyo emocional, y que también ayuden a gestionar no solamente el estrés individual, sino aquellos estresores que son colectivos, y utilizar ese talento compartido para afrontar la dificultad. Ya digo, para ello hemos desarrollado una serie de herramientas y os voy a enseñar simplemente lo que sería el, perdón, el, el modelo de competencias, que creo que puede ser interesante. Hay 4 grandes factores. Fundamentalmente hay como 2 focos. Uno que es gestionar mejor las dificultades y el estrés del equipo, que serían todo lo que veis ahí bueno. Y otro que tiene que ver más en desarrollar esa capacidad de adaptación, esa capacidad de compartir, esa capacidad de empatizar, de comunicarse. Y bueno, y son todas estas que veis aquí, estos bloques: visión compartida y liderazgo proactivo, gestión proactiva del trabajo, que hace referencia sobre todo, ¿no?, a tener en cuenta las contingencias, al tener en cuenta el talento de cada uno, donde se da mejor, de manera que se distribuyan bien las cargas de trabajo. Todo lo que tiene que ver con estimular el talento y las fortalezas, ya veis, estimular la participación, la diversidad, la cooperación, la creatividad, la innovación. Una parte muy relevante que tiene que ver con lo que llamamos liderazgo emocional ético, y que tiene que ver con, como veis, con los elementos, ya las competencias un poco se explican por sí mismas, ¿no? La integridad, la consideración con los miembros del equipo, la empatía, el comprometerte, ¿no?, a solucionar los problemas que puedan surgir, el ser accesible a los miembros, etcétera. Y otro que tiene que ver propiamente ya más con la parte más del estrés y la dificultad y la resiliencia desde su perspectiva más clásica, ¿no?, que es manejo del estrés, la gestión de las emociones, las propias, pero sobre todo las del equipo, la solución de problemas, la gestión de conflictos interpersonales, y ya veis, también un abordaje de los conflictos interpersonales adoptando una postura responsable para llegar a la solución final. Y bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar. Si tenéis interés, pues bueno, pues podéis, ya digo, solicitar algo de información. Yo, no obstante, le enviaré a Mamen la presentación, pero Ujú. bueno, si estáis interesados, pues podéis poner en contacto y os enviaré el artículo este que comentaba del libro. Y muchísimas gracias. A ti, Paco, ha sido súper interesante. Y realmente ha sido muy interesante las 3 y densas. Para eso vamos ahora, antes de, si me permitís, antes de pasar al debate, vamos a ver un vídeo con Previ. Previ es unos dibujos animados de nuestra joven colaboradora Carmen Cassini, que nos muestra una situación que se nos puede presentar en un trabajo relacionado con la salud mental y cómo gestionarlo. Este Mm. tipo de vídeos son cruciales para todas las empresas porque ayudan a quienes están pasando por momentos complicados a empatizar y a entender que existen medidas efectivas para enfrentar estos retos. Además de saber dónde buscar ayuda, como también puede ser una ayuda a las personas del entorno, un poco esto que comentabas ahora, Paco, esta colectividad, esta ayuda colectiva, y para saber cómo afrontarlo y cómo ayudan de la mejor manera. Espero que lo disfrutéis. Así descansamos un poquito la mente. Darme 3 segundos, que comparto sonido. Vale. ¿Lo escucháis? Perfecto. ¿Dónde he estado y qué me ha pasado?
Hace unos meses, me encontré con un antiguo compañero que me confesó que había acudido al Congreso buscando respuestas y orientación sobre los riesgos psicosociales en su empresa, en particular aquellos relacionados con la salud mental de los trabajadores. Preocupado por los accidentes laborales que inicialmente atribuía a imprudencias, mi amigo comenzó a sospechar que había factores subyacentes relacionados con la salud mental. Me pidió ayuda para abordar el problema y mejorar la situación. Visitando a mi colega, conocí un caso significativo, un trabajador con depresión desde hace 6 meses, agravada por la pandemia. El trabajador reveló su temor al estigma, la falta de apoyo y su uso de tranquilizantes sin supervisión médica, lo que contribuyó a un accidente reciente. Esta conversación evidenció la necesidad de un enfoque global sobre la salud mental en la empresa. Acciones implementadas. Realizar una evaluación completa de riesgos psicosociales. Implantar talleres de mindfulness, gestión del estrés y consultas psicológicas subvencionadas. Establecer comunicación bidireccional entre recursos humanos y trabajadores. Analizar indicadores como bajas laborales, trastornos del sueño y absentismo. Visibilizar los problemas de salud mental mediante cartelería y mensajes periódicos. Resultados obtenidos. La evaluación de riesgos permitió detectar y abordar problemas inmediatos, como casos de moving y reorganización de tareas. El trabajador inicialmente mencionado está recuperándose, ayudando a desestigmatizar la salud mental en la empresa, y mi colega ha recuperado su buen humor. La tasa de absentismo se redujo en un 12% respecto al semestre anterior y en un 14,2% en comparación con el año anterior. Un nuevo estudio de clima laboral mostró mejoras significativas. No se han registrado más casos de acoso laboral. Evaluar los riesgos psicosociales no solo es una obligación, sino una oportunidad esencial para escuchar a los trabajadores y colaborar con ellos en la mejora de la organización del trabajo. La prevención psicosocial es un valor fundamental para alcanzar el bienestar, retener el talento y garantizar el éxito continuo de la organización. La verdad es que da gusto cuántas personas en Mieses están dedicadas a la psicosociología. Es cuando estábamos organizando este webinar con Manel, uno de nuestros objetivos era dar voz a los socios, pero nos faltaba tiempo. Y bueno, nos hemos dejado muchas otras personas que también están haciendo muchísimas cosas en términos de la psicosociología. Por ejemplo, hoy nos acompaña Manel Fernández, que también es psicólogo, coach, consultor de empresas para esta materia, que también se dedica a generar cambios en estas para mejorar el estado de bienestar, la eficacia y la productividad. Manel, buenas tardes. ¿Tú ¿Qué qué tal? opinas? Muy ¿Qué buenas tardes, opinas? gracias. ¿Qué Pues factores, cuál es vuestro papel en el desarrollo de la psicosociología? ¿Qué destacarías entre tu trabajo? bueno, solo un pequeño apunte. Estoy de profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, en Dirección y Gestión de Personas, y soy psicopedagogo y mi trabajo consiste en enseñar, no en acumular más conocimiento muchas veces a las personas que pueden pasar por procesos complicados en el tema de la seguridad psicosocial, sino que mi trabajo consiste en enseñar a utilizar esas herramientas que ya tienen aprendidas y en provocarles esa utilización. Le voy a poner un poquito de agua al vino, si no os importa, pero Por así también supuesto. creamos debate, ¿no? Creo que estamos en uno de los momentos de la historia donde hemos alcanzado a nivel social, con todos los dramas que hay, con todo el respeto a la gente que vive la situación con dramas, hemos alcanzado niveles de bienestar y de seguridad sin precedentes Sí. como sociedad. Las mejoras de las condiciones de trabajo están evolucionando de una manera importante. A partir de ahí me sale una reflexión y la reflexión la quería también compartir con vosotros, ¿no? Puede ser que el confort debilite, puede ser que hayamos descubierto el estrés de la abundancia, puede ser que la sobrecarga de expectativas que tenemos las personas en el trabajo y con nuestro futuro nos estén provocando toda esta situación, la hipercompetitividad que tenemos, la presión por el éxito, la inmediatez,
Es decir, todo este contexto aparentemente favorable parece que en lugar de aprovecharlo, lo estamos desperdiciando. Y yo siempre ponemos el foco en el mundo del trabajo, pero me gustaría abrir un poquito más el foco e incluso mirar a la educación. Es decir, los problemas de primaria se van trasladando a secundaria. El otro día Gregorio Luri, un pedagogo, nos decía que es que el problema que tenemos es que los chicos no saben leer y para aprender hay que saber a leer, hay que saber leer para poder entender, ¿no? Entonces, los problemas de primaria se trasladan a secundaria o a la FP, los de secundaria al bachillerato, los del bachillerato a la universidad, y lo digo con conocimiento de causa, y los de la universidad pues ahora se están trasladando al mundo del trabajo. Y nos estamos encontrando pues cada vez más que el mundo del trabajo tiene que resolver toda esa baja tolerancia a la frustración que no hemos podido canalizar a lo largo de la educación de las personas. Ahí tenemos un reto brutal. Y ese reto y ese compromiso que tenemos con los trabajadores y con las empresas, yo creo que es nuestro leitmotiv como prevencionistas, ¿no? Entonces, todo lo que ha planteado Francisco me parece muy interesante y además me gustaría señalar que ha hablado de condiciones psicosociales. Las empresas hay cosas que hacen bien. También desde AFOR ha comentado Esther que visibilizan las cosas que hacen bien las empresas. Y eso yo creo que es un factor a tener también en cuenta. Y luego Francisco ha comentado, y me ha parecido muy interesante, buscar estas causas más inmediatas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto, ¿no? Pero creo que deberíamos también un poco abrir el foco en todas esas competencias personales que dejamos de aprender a lo largo de la etapa de educación y que yo como coach y como persona que acompaño a equipos y también a directivos de manera individual, pues parte de mi trabajo es enseñarles a utilizar esas herramientas que las van acumulando en cursos, en formaciones, en talleres, pero que a veces no dan el paso para utilizarlas, ¿no? Muy interesante tu punto de vista. Yo en- doy mi punto de vista, el mío, es tan respetable. Quizá también sea una suma de todo, ¿no? O sea, ni todos los problemas de salud mental son condicionadas por las condiciones del trabajo, ni todos los problemas de salud mental solo son por las condiciones que traigan los trabajadores desde su infancia. Quizá hay que mirar caso por caso y hacer las evaluaciones y mirar, no lo sé. Es muy interesante tu punto de vista. Quien sí que lo vivió en carne propia, Fran Arjonillo. ¿Tú qué opinas de esto que estaba hablando Manel ahora? ¿Qué primaría qué piensas que prima? ¿Las condiciones personales que puedan traer, las condiciones del trabajo, una mezcla de todos? Cuéntanos un poco tu experiencia y lo valoras así a nivel general. No das hasta donde tú quieras. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a los ponentes y a ti, Manel, también por vuestras aportaciones. Bueno, yo parto de una experiencia laboral, final de ella bastante un poco traumática, y sí que el cómo lo que dice Manel sí que tiene cierta parte de, en mi modo de ver, de certeza el hecho de que cada uno arrastramos nuestras mochilas con nuestros problemas y con nuestras historias, y tenemos y debemos hacer un trabajo personal importante, ¿vale? Para trabajar todas esos miedos, esas inseguridades, todo lo que conlleva esa cara que vamos soportando. Pero bueno, las empresas considero que también tienen que facilitar de alguna manera que esas condiciones de trabajo sean favorables para que esa persona se sienta de alguna manera protegida, a gusto, y creando espacios, como digo yo, seguros, donde se les pueda escuchar y la escucha activa sea real, donde se les respete, donde se les valore, donde se les tenga en cuenta. Simplemente escuchar sus problemas, no hacer de psicólogo, pero de alguna manera humanizar un poco más esa relación que hay últimamente en las empresas, ¿no? Que es fijar solo objetivos a nivel económicos, y estamos dejando de lado lo que es la parte más humana, y es la parte que quizá en este webinar, tema psicosocial, la parte que más fuerza coge, ¿no? Yo en mi experiencia sí que he tenido que ir, bueno, quizá fui tarde o no, pero bueno, el momento de hacer terapia y demás, trabajarme muchas cosas que tenía pendientes de trabajar, pero mi empresa, el problema de todo esto es a la vuelta, claro, tú vienes, yo era Fran el mismo, pero de alguna manera tuve que reeducar a mi entorno,
¿vale? Porque yo, pues, tema de límite, líneas rojas, saber decir que no cuando toca decirlo, de alguna manera respetarte y escucharte, pues eso a las empresas de inicio pues no lo toleran bien, ¿vale? No lo acaban de ver como algo positivo. Entonces es ahí donde hay que trabajar, ¿no? Al final el compromiso que adoptan las direcciones de las empresas con la salud y el bienestar de sus trabajadores es fundamental. Sin ese compromiso cuesta mucho que el tema psicosocial avance, ¿no? Aunque se han hecho grandes avances, en ese sentido. Ujú, muy interesante también. Hombre, Mieses es que decías que en esta jornada, en este webinar, hemos puesto el foco en las personas. Es nuestro objetivo, era nuestro objetivo como Mieses, es nuestro hecho diferencial. Hablaba Manel antes de la educación, de las empresas, de los trabajadores, de las administraciones públicas. Francisco Javier, tú has estado en la Comisión Nacional de Condiciones del Trabajo y habéis creado una comisión específica de psicosociología y salud mental. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué estáis trabajando? ¿Se puede contar? ¿Tenéis resultados? Perdona, tienes el sonido quitado. Ahora. Ok, nada, sí, vamos a ver, el grupo se ha recreado, hay un nuevo, a partir de la última estrategia, hay un nuevo grupo de factores psicosociales y salud mental. Es verdad que hace más de 10 años se creó un primero en el que, pues yo creo que estuvimos de alguna manera tratando de una óptica mucho más de debate sobre contenidos, ¿no? Sobre factores psicosociales. Y yo creo que este grupo, el nuevo mandato, pretende ser mucho más práctico, ¿no? Pretende buscar sobre todo mejoras y focalizar en aquellos sectores donde se identifican mayor presencia. Lo hemos dicho antes, no es verdad que la salud mental y los factores psicosociales están presentes en todos los sectores, pero es verdad que hay sectores que tienen una mayor incidencia y hay actividades que tienen una mayor incidencia. El sector sociosanitario probablemente sea uno de los principales, y hemos hablado de dónde están las causas, ¿no? Causas que tienen que ver con factores físicos que redundan en lo psicológico y factores que tienen que ver con esa parte más de interacción emocional, ¿no? De carga emocional Mm. dentro de las tareas. Y luego es verdad que en este grupo, sobre todo desde el punto de vista empresarial, las organizaciones pues también demandan pues una actualización desde el punto de vista de las metodologías, desde el punto de vista, como decía, de ver de qué manera se puede avanzar en clave de colaboración público-privada. Es muy difícil, digamos, acabar el campeonato solamente jugando con parte del equipo, ¿no? Y hacen falta, los recursos son escasos, los recursos desde el punto de vista facultativo, desde el punto de vista psicológico, y tenemos que poner al final pues toda la carne en el asador, ¿no? Colaboración público-privada, avance en metodología, puesta también en escena, como decía antes, y yo creo que eso probablemente sea uno de los temas que más tiempo nos vaya a llevar desde el punto de vista, digamos, de lo que es la promoción, ¿no? La promoción de los modelos de empresa saludables, la promoción del bienestar psicoemocional y sobre todo también romper, ¿no? Es decir, tratar de poner un poco negro sobre blanco, pues un poco cuáles son las cifras, ¿no? Las cifras que muchas veces pues, son sonrojantes y donde muchas veces, pues antes hablaba de los managers, pero es verdad que hoy por hoy todavía sigue existiendo un enorme estigma, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Fundación Nuestra, es verdad que, es decir, la mayor parte de las personas cuando le preguntamos, pues entienden, pues primero, todos asumimos que nunca vamos a tener un problema de salud mental. Eso es un enorme no. Normalmente, pues se entiende que cuando una persona pasa por un estadio de este tipo, pues nunca se va a recuperar, o va a perder competitividad desde el punto de vista profesional, o no va a ser el mismo, o va a perder habilidad, ¿no? Bueno, pues todo esto yo creo que van a ser cuestiones que vamos a tratar a partir del mandato que tenemos, que como decía, se focaliza mucho en avanzar en metodología y sobre todo en focalizar en sectores, ¿no? De mayor riesgo. No se te oye ahora a ti, mami. Muchas gracias por avisar. Hablando de metodologías, Esther, que he trabajado muchísimo también en el tema, ¿qué priorizarías? ¿La participación activa de las personas trabajadoras? ¿La implicación de la dirección? ¿Todo junto? ¿Todo es necesario, pero en balanza? Bueno, has tocado dos ejes fundamentales, ¿no? Es cierto que la representación legal de las personas trabajadoras es fundamental, porque además son la parte importante que van a hacer un push cuando se les necesita, porque siempre se les necesita. La plantilla a veces duda de la metodología, duda de un externo, duda incluso de si realmente cuando lo van a contestar, si la empresa lo va a ver, ¿no? Lo que están contestando. Entonces, la RLT es muy importante, pero claro, la empresa tiene que estar
potenciando eso, ¿no? Tiene que dar un paso hacia adelante, decir que tiene valor añadido, que va a ayudar a mejorar y que tiene que englobar la evaluación dentro de su estrategia, ¿no? de bienestar organizacional, de empresa saludable, de todas aquellas políticas que se están llevando a cabo, que son muchas, pero que no son buenas o no son totalmente exitosas si no se hace evaluación, ¿no? Como entonces, el conjunto hace que sea una evaluación con éxito. Paco, desde tu opinión, ¿qué retos y qué barreras encontraríamos en las organizaciones para implementar un modelo de liderazgo resiliente y saludable? ¿Cómo podemos superar estos retos y barreras? Paco, el sonido. Nos está pasando a todos. Es- No, no se te oye. ¿Ahora? sí. Ahora sí. Bueno, un poco está relacionado también con lo que está contando ahora mismo Esther, ¿no? Yo pienso que quizá pasa como en terapia. Vamos a hacer el mismo símil que antes hacía entre el Mm, individuo y el colectivo, ¿no? Si tú no eres consciente, no tomas conciencia de que tienes un problema, no va a funcionar ninguna terapia. Ese es el primer paso, ¿no? De cuando entras a trabajar. Por lo tanto, para mí hay algo parecido. Yo creo que hay una falta de apoyo en general, integral, por parte de las organizaciones a estas estrategias, ¿no? Eso no significa que no se hagan cosas, sino que no llegan a ciertos niveles, no se valora como una inversión estratégica, a eso me refiero. Mira, un ejemplo muy claro es que cuando hablan de un estudio de clima ¿no? que normalmente viene gestionado desde recursos humanos o desde la dirección, hay un interés por parte de la dirección brutal en que las cosas se hagan de una manera determinada. En cambio, cuando se está hablando de una evaluación de riesgos psicosociales, que por mi experiencia y al menos por nuestra forma de trabajar es incluso más potente y que además incorpora muchos de los elementos de los estudios de clima. Y no hay, bueno, a ver, no es que eso miren de manera despectiva, que a veces sí también, mm. ojo, sino que no está esa preocupación. Por tanto, demuestra esa falta, es un poco para que lo haga la gente de prevención y en el mejor de los casos los directores de recursos humanos, ¿no? Esto para mí, esta parte cultural es básica para mí. Otras de las dificultades o retos, a veces simplemente es que, y esto también está vinculado con lo que he hablado, es que no hay competencias de liderazgo para dar respuesta. O si las hay, no hay, esta organización no las recompensa, no las reconoce, de manera que tú antes comentaba Manel, dice, bueno, hay gente que tiene competencias y ha recibido 1000 cursos y herramientas y conoce y las ha utilizado en otros contextos, pero en el entorno laboral no hay elementos que faciliten en poner en marcha ese tipo de competencias, ese tipo de estrategias, ese tipo de herramientas. El cortoplacismo es otra para mí, de las amenazas para trabajar todo esto. Incluso y estamos viendo en alguna empresa cómo se están haciendo muchas cosas, pero paralelamente resulta que entra un grupo de inversor muy lejano y que se están tomando unas decisiones que por un lado están dinamitando otros logros que se habían conseguido a nivel de recursos humanos. Todo esto, claro, imaginaros, por ejemplo, cuando entró Elon Musk entra en Twitter o Ay, la, ¿no? La barbaridad que dijo, me parece que era el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de Madrid, o no sé, un tipo que dijo que trabajar 10 horas o más, que no era malo, que había que aprovechar la temporalidad del sector. Si hay un mensaje y un discurso así que nos llega ya, pues es que hay una concepción, o sea, no hemos entendido nada de todo esto. Para mí, como veis, son temas más culturales, las dificultades que afortunadamente en otras organizaciones no son así, ¿eh? ¿cómo, en qué situaciones? Esto en general, para quien quiera contestar. Si no contesta nadie, iré uno por uno, que lo sepáis. ¿En qué situaciones os encontráis en vuestras empresas respecto a la psicosociología? ¿Positivas, negativas, de todo un poco? Yo, en mi opinión, ya que estaba, pues, es positivo, hay mucho más interés bueno, cuando comenzamos no había nada. Bueno, y el miedo y temor que había, ahora mismo hay muchísimo más interés. Y incluso también diría que en algunas de las direcciones hay más esa toma de conciencia, por parte de la alta dirección. O sea que yo creo que es un momento favorable, a pesar de que haya mucho maquillaje. ¿Y el Esther. resto? ¿Qué opina el Sí, resto? yo quería reforzarlo porque yo trabajo con pymes Mm. y sí que tenemos cada vez una demanda más alta, mucho más interés por todo esto.
El modelo que seguimos es trabajar primero con el equipo de dirección, si no, no hay trato. Sí, Está claro. claro, porque ese es el motor que va a permitir que luego llegues a los mandos intermedios y finalmente al resto del equipo. Y cada vez más interés. Y la dificultad que yo veo es si van a tener la paciencia, como decía Francisco, por esa necesidad de inmediatez que tenemos los trabajadores, que también tienen las empresas y los directivos, si van a tener la paciencia de hacer un trabajo a largo plazo. Cuando a veces les propongo proyectos a un año, pues hay veces que a los 6 meses se cansan. Entonces, ese yo creo que es el reto que tenemos la gente que trabajamos con empresas en tener esa fuerza de inspiración para que se mantenga el trabajo el tiempo necesario para realmente generar un cambio de cultura. Javier Cassini, tú que también trabajas con muchísimas empresas y has trabajado mucho el tema de la cultura preventiva, ¿qué situaciones, cómo ves la psicosociología ahora en estos momentos? ¿Mejor, peor, en camino, progresa adecuadamente? Hola, ¿qué hay? Muy buenas, gracias por invitarme, por estar aquí. Lo estás diciendo todo tú, ¿no? Realmente creo que va en camino, creo que se está mucho mejor que antes, la relación, lo pensaba antes, me parece que cuando lo comentaba Esther, el tema de los comités de seguridad y salud y de la RLT ha ido cambiando mucho, ¿no? Lo que hace unos años era una traslación de los comités de empresas al tema de la prevención, donde los intereses son contrapuestos. Siempre unos quieren ganar más, los otros quieren pagar en función de qué, unos quieren que las condiciones sean mejores, los otros qué pasa con la productividad, o sea, siempre hay choque. Cuando trasladamos eso a los comités de seguridad y salud, no funciona. Eso cada vez es más raro de ver, ¿no? Y te encuentras ya claramente que hay objetivos comunes, cada uno con su punto de vista, pero hay un objetivo común, que es que no pasen cosas, ¿no? Eso engloba cada vez más también el tema de el riesgo psicosocial y el cuidado de la salud mental, ¿no? Eso es lo que un poco tenía que decir, ¿no? ¿Y qué consideráis el hecho de que ahora esté de moda la psicosociología? ¿Nos ayuda? ¿Nos pone en la picota allí para que los técnicos de prevención tengamos que hacer lo nuestro? ¿Crees que es positivo, que es negativo? Sigo ¿Alguien? yo, si queréis sigo. Si Sí. queréis, Bueno, sigo. yo intentaba ahí dinamizar, a ver. Pero bueno, si Yo, quieres, Javier, por favor. Gracias. sí, yo creo que esto pasa como lo que pasó al principio cuando iniciamos el tema de la prevención, ¿no? Había muchos empresarios que lo que te trasladaban era, prefiero no saber, así no hago nada, ¿no? Porque no sé, en cuanto que tú me digas que tengo tal riesgo, tal otro, tal otro, tal otro, voy a tener que actuar. Prefiero no saber, así no actúo. Yo creo que con esto, con las sensibles diferencias que hay, ha ido pasando algo parecido, ¿no? Al principio era terreno pantanoso en donde no sé lo que me voy a encontrar, vayamos a que la gente hable mal de mí y tal, prefiero no saber, ¿no? Y entonces pues va pasando el tiempo. Yo creo que esa fase se ha ido superando. ¿M? Poco a poco, ¿no? Y ahora ya lo escuchaba también antes, las empresas no tienen tanto temor a abordar todo este tipo de temas y empiezan a verlo en clave un poco más positiva, ¿no? Como amenaza. Por tanto, creo que nos va bien que se hable de esto. Y yo ya me callo. Javier Villascusa, tú te dedicabas al mindfulness. ¿Ha cambiado el perfil de la gente en el último tiempo que requiere formación en mindfulness?
aprender técnicas. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el estado de la salud mental? ¿Mejoramos, empeoramos o lo que estamos haciendo ahora en realidad solo es aflorar lo que hay? Yo comparto una frase que decía ahora Javier, un poco que decía, estamos un poquito mejor que antes, pero tengo mucho pesar, ¿no? Internamente, porque sigo percibiendo que, que la codicia sigue ganando, ¿no? Las empresas no están por la labor de apoyar y de cuidar a las personas. Yo sé que yo me uno también a la visión de Manel, que el dolor humano viene de mucho más atrás. Creo que las empresas, bueno, que las empresas hacen cosas, pero verdaderamente no hacen lo suficiente, no hacen lo suficiente. Yo a veces pienso, nosotros que estamos todos aquí, ¿no? Tan involucrados vocacionalmente, tan apasionados, ¿no? Por aliviar de alguna manera el sufrimiento humano y ayudar a las personas en desarrollar habilidades, competencias, para que trabajen mejor, con mayor dignidad, con mejor salud mental, emocional. Yo pienso algunas veces si a lo mejor nosotros nos estamos equivocando de estrategia, si a lo mejor lo que tenemos que hacer es no hacer nada, para que verdaderamente se den cuenta de lo importante que es nuestro trabajo. Yo no sé si dejar que aflore verdaderamente el dolor, que las empresas se paralicen, que todos los trabajadores se vayan de baja y a sus casas, para que verdaderamente valoren el trabajo y lo importante que es la salud de las personas, ¿no? Yo no sé si a lo mejor hay que hacer una estrategia inversa y que y no hacer nada, ¿no? O sea, no hacer nada de verdad, no hacer nada, que las personas, como le pasó a Fran, como me pasó a mí en su momento, que verdaderamente nos rompamos, que nos vayamos todos a casa, que las empresas se paralicen para que verdaderamente vean el valor que hacemos todos nosotros, tanto las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, los formadores que nos dedicamos al cuidado de las personas para que verdaderamente lo valoren, ¿no? Porque lo único que ven son números. Y aquí me quedo. Bueno, yo Aquí creo me que quedo. desde Mieses estamos trabajando para esto, ¿no? Sí. Para que esa visión transformadora de las empresas cambie. Manel Bestraten, ayúdame a que intentemos que los empresarios no vean solo números, que vean personas. ¿Tú qué opinas? Manel, tienes el sonido quitado. Gracias, Javier. Bueno, gracias, caray, que estamos disfrutando, ¿verdad? Este magnífico webinar. ¿Cuántas aportaciones? Cada uno, ¿no? No hay una palabra que se pueda perder ahí. Yo, bueno, por añadir, mi larga trayectoria en mi vida profesional me ha demostrado que la prevención no está estando No es fácil. No es fácil convencer a un empresario de que las cosas deben cambiar. Pero no, la culpa no la tiene el empresario. También pienso que nosotros hemos de ser artistas, para saber en cada situación y cada empresa poder utilizar las herramientas para intervenir. Por ejemplo, mi experiencia ha sido que emplear la evaluación psicosocial, si previamente no ha habido un proceso de concienciación para ponerlo en valor y para qué va a servir y cómo lo vamos a hacer, si no hay un proceso previo como cualquier obra de arte, ¿no? O cualquier pintar en tu casa, ¿no? Si previamente no preparas las paredes, no preparas para poder actuar y medir adecuadamente, no sería. No sé qué. Que hay un trabajo importante también de nosotros como artistas que debemos de ser para generar procesos de cambio que no son fáciles. El modelo económico hemos visto que no funciona y está provocando las cifras son alarmantes. Javier me ha dejado paticioso cuando yo me jubilé. Estábamos en los 6,5%, bueno, 5 años, entonces se ha multiplicado, estamos en los 7,5 y pico. O sea, esto va a petar, como Javier muy bien decía, nuestra reflexión tan acertada de ver. Dejamos que pete, está petando. También diré que los empresarios son más listos de lo que pensamos a veces y son humanos. No están guiados exclusivamente por el afán económico. El sistema sí nos lleva a esto, pero las personas bien nacidas, que son la mayoría, con indicadores que no estamos utilizando. Usamos el indicador de absentismo, sí, muy importante, y no lo estaban usando los prevencionistas hasta hace poco tiempo. Nos limitamos a la siniestralidad. Pero hay otros indicadores de implicación de los trabajadores, de motivación, de competencias de liderazgo. Si estos indicadores los ponemos sobre la mesa, comprobaremos fácilmente, como mi experiencia me dice, que cuando trabajamos bien, con poquitas cosas que hacemos, que habrá que priorizar, Al empezar no podemos empezar con un buen diagnóstico a cambiarlo todo. Seleccionemos, prioricemos aquello que
que hay más conciencia, que hay más necesidad, que es también más rentable, que es más fácil, que hay una serie, que los trabajadores lo piden, que lo necesitan, o sea, que hay unas circunstancias que uno debe inventar, que la propia realidad dice, oiga, lo prioritario aquí empecemos y luego iremos avanzando, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Pero es un proceso, ¿verdad?, de estímulo. Se ha dicho que en el webinar la importancia de las fortalezas, las debilidades. Hay que tocar con las fortalezas, cambiar este lenguaje empresarial, nuevos indicadores y, desde luego, pues hemos de prever y estar convencidos que hemos avanzado muchísimo. Señores, yo llevo una vida dedicada a esto y los temas psicosociales no se hablaban. Y se hablan ahora últimamente, sí, es cierto, como una exigencia legal, pero también están apareciendo nuevos instrumentos, Mentally, bienvenido, porque esto va a forzar que otros instrumentos evolucionen. El del Instituto Nacional era estupendo, pero por supuesto se está trabajando para ir evolucionando, porque los instrumentos deben adaptarse a las nuevas realidades, a nuevos contextos. Estas evaluaciones sectoriales y agremiadas me parecen magníficas, y bueno, que el empresario vea que son instrumentos de cambio. Recuerdo en el instituto un trabajo bonito que hicimos, fue, oye, poner una empresa, venga, que en el contexto, elegimos a 60 empresas excelentes y pusimos ahí una serie de indicadores. Y cuando un empresario le decía, mire, usted está aquí, fuera de la recta de correlación, y usted está muy flojo, cuando el empresario se vio fotografiado respecto a los demás, rápidamente me dijo, ¿qué tengo que hacer? O sea, claro, es que nuestros instrumentos de cambio deben ser tan fáciles, tan visuales, ¿verdad?, para que el empresario vea que realmente estamos a su servicio para ayudarle a conducir estos procesos de cambio. Nada, por mi parte, oye, felicitaros, gracias. Me gusta a todos los que estáis ahí. Ha sido un webinar precioso. Bueno, me diré casi todos, ¿no? Cada vez nos sale como más bonitos, ¿no? Y desde luego, tengamos fe, somos juntos, somos un gran equipo. Somos un equipo de profesionales que vamos construyendo, ¿verdad? Y con esta fuerza cambiaremos la realidad y seremos como influencers, seremos grupo de opinión, ¿verdad?, para que las cosas cambien. Y ahora en estos momentos hay un cambio de legislación, hay este grupo de trabajo que nos hablaba ayer, ¿no? Bueno, hemos de influir para que estas cosas no sean... yo estoy muy preocupado. Este cambio legislativo, pues es que yo no sé si lo vamos a ver, porque si tirar aquí 3 o 4 años, a ver qué cambiamos, sube, baja, porque llevar al consenso, Javier, hemos estado en la Comisión Nacional, llevar al consenso patronal, sindicato, imposible. Sí, pues habrá que tirar por el carro y los que son responsables, las instituciones responsables, las redes empresariales, pues, tirar del carro o sindicato, para que las cosas cambien, porque no podemos esperar un consenso. En este país, yo lamento mucho que todo sea por consenso. Bueno, consenso tienes la baja para que todos estén de acuerdo. Hay que tirar la alza, esto no puede ser. Esta realidad es acuciante, necesita un cambio radical de modelo de desarrollo, y las empresas, yo diré, insisto, y termino, las empresas son conscientes de que hay que cambiar, y si no, desaparecen. Ahí estamos nosotros verdaderamente como competentes, como profesionales, gestores del cambio, para conducir. Pero los procesos de cambio no son fáciles, Aquí se cosa de, oye, hay que ir paso a paso, priorizar, ¿verdad?, indicadores que demuestren la eficacia. Pero bueno, el camino es este y sabemos cómo hacerlo. Es que amigos, todos queda confiar y trabajar muy duro, más que nunca, para que los procesos de cambio los veamos. Para mí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Son las 8:05, dijimos de terminar a las 8. No lo podemos dejar más alto. Yo creo que ya está. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando en nuevas jornadas de webinar que esperamos que tengan igual de participación que esta, como mínimo. Y muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuidaos mucho. Cuidaros Adeu. física y mentalmente. Adeu. Yes.